Un programa de rehabilitación se diseña específicamente para cada paciente, dependiendo de su lesión, trastorno o enfermedad. La base para el tratamiento rehabilitador es un enfoque multidisciplinario en los cuidados y los servicios. El término multidisciplinario hace referencia a que varias disciplinas colaboran para conseguir un objetivo en común. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, equipo multidisciplinario en la rehabilitación. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuidando mi Salud. Este es una producción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos transmitiendo desde el campus central. A todas las personas que nos sintonizan en el canal 26.2 de Televisión Abierta, gracias por acompañarnos. También, por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya conocen nuestro perfil en Facebook y también en Instagram como UAA TV. Ponemos a su disposición las líneas telefónicas que están abiertas para que ustedes hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias y también, por supuesto, sus preguntas acerca del tema que tenemos el día de hoy, que es equipo multidisciplinario en la rehabilitación. El teléfono es el 910-9260 para que ustedes hagan llegar sus comentarios. Hoy vamos a tratar este tema porque también la universidad ofrece este servicio y tenemos una cápsula preparada que nos va a dar pie para poder hablar acerca de ello. Soy Karina Maribel Rodríguez Vázquez, médico rehabilitador, director médico hospitalario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Hospital de Rehabilitación. En este hospital, nosotros abordamos todo el tema de discapacidad desde la infancia hasta la persona mayor. ¿Qué es lo que hacemos? Por medio de equipos de alto rendimiento, por medio de terapia física, ocupacional, de lenguaje, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, servicios varios, carpintería, mantenimiento, generamos toda esa gama que puede existir a nivel de región para abordar lo que es la recuperación funcional e integral biopsicosociolaboral de la persona que ha tenido una deficiencia, que tiene un proceso discapacitante que nos hace llevar la inclusión utilizando los medios que hoy por hoy tenemos top en Guatemala como parte de la tecnología, teniendo ultrasonido, láser, tenemos áreas de magnetoterapia, onda corta, onda de choque, terapia laboral, terapia ocupacional. Cada uno de los métodos, ya sea adaptados a nivel personalizado o a distancia por medio de la adaptación de rehabilitación basada en comunidad, estrategia muy validada por medio de la Organización Panamericana de la Salud que hemos integrado a nuestros programas y que nos ha permitido brindar esa atención ahora a la distancia por medio de telesalud y siempre para las personas que están en el interior, que dependen de nuestra cobertura, darles ese tipo de atención integral sin que quede por un lado toda su parte social y económica. Como Seguro Social vemos a la persona de manera integral, le vemos con sus habilidades, con sus destrezas, con sus intereses y la parte laboral en la cual se van a desempeñar. En base a eso, todo el equipo integra sus objetivos y tenemos ese desarrollo ortoprotésico y de equipo de autoayuda, el cual se le trabaja adaptado y a la medida a la persona que tiene una deficiencia como una amputación, una secuela neurológica permanente o que va a necesitar de silla de ruedas, andador, muleta, bastón, para que esto quede al tamaño y adecuado a la persona. Y de esa manera nosotros, dentro de todo su crecimiento o gama de evolución de adquisición de habilidades, nosotros vamos adaptando el dispositivo a la persona.
Estos beneficios, toda población guatemalteca que quiera recibirlos, pues los puede tener de una manera sencilla. Es siendo miembro de la familia del Seguro Social, cotizando para el instituto, porque somos a nivel de Guatemala y a nivel de Centroamérica del único seguro social que nos va a brindar esta cobertura en la atención a lo que es programa de rehabilitación integral completo, que nos brinda mantenimiento, damos sostenimiento y cuidamos no solo la salud de la persona y su proceso de recuperación integral, sino que también damos todo ese soporte en equipo de autoayuda, haciéndolo con lo último en tecnología. Importamos el material, tenemos técnicos calificados que hacen la construcción de los dispositivos en base a lo último que podemos encontrar a nivel de la región y mercado, y le damos ese mantenimiento, lo hacemos de una manera participativa e integral. La familia es parte del equipo porque aprenden a hacer cada uno de nuestros procesos y todos estamos comprometidos en su recuperación integral. Eso es la rehabilitación para Guatemala en el Seguro Social. Bueno, pues como se dieron cuenta, en esta cápsula habla acerca de Guatemala y nuestro programa servirá para hablar acerca de México y en específico del trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Le doy la bienvenida primeramente al licenciado en Terapia Física, Manuel Mojarro Bueno. Él es profesor e investigador de esta casa de estudios. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos a qué se dedica un licenciado en Terapia Física. Bueno, pues un licenciado en terapia física forma parte de un equipo multidisciplinario de rehabilitación. El equipo multidisciplinario de rehabilitación está conformado por el médico en rehabilitación, el terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje y el fisioterapeuta o terapeuta físico, y cada uno con sus funciones determinadas. En el caso del licenciado en fisioterapia, en lo que participa es en restaurar la movilidad de los pacientes, prevenir o tratar lesiones. Esa es nuestra función. ¿Estamos hablando de todo el cuerpo? Exactamente, sí. Porque finalmente tú dices recuperar la motricidad, hablas acerca de funcionamiento del cuerpo, sí. Estamos hablando de todo. De todo el cuerpo, sí. Aquí es bien importante entender el cuerpo como una globalidad, el conjunto de todos los aparatos y sistemas que van a funcionar, bueno, pues para que el paciente pueda tener un estado de salud. Pensamos que luego, justo lo que tú mencionas es importante, porque pensamos que luego me duele el cuello, pero a lo mejor esa dolencia podría venir incluso hasta de una articulación en las extremidades inferiores, en los pies, en el tobillo, y dices, ¿pero qué tiene que ver? Exactamente. Entonces, por eso aquí va a ser muy importante siempre que cualquier tratamiento de rehabilitación que se vaya a iniciar, siempre tenga un diagnóstico. ¿Sí? Para que todas las personas siempre partan de que un dolor, bueno, puede ser por diferentes causas, por eso siempre va a ser importante un diagnóstico, que en el caso del equipo multidisciplinario de salud, bueno, ya la doctora Susana Esparza después lo comentará, es importante siempre un adecuado diagnóstico para empezar un tratamiento. No podemos empezar un tratamiento sin un diagnóstico adecuado. Te invito a que seas el conductor del programa, porque ya se me adelantó, ya la presentó, sí. Voy para allá. La doctora Susana Esparza Ramos, ella es jefa del Departamento de Terapia Física. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Richie, gracias a ti por la invitación. Pues también para platicar, este departamento corresponde a toda la gama de servicios, no solamente de servicios, sino también a aspectos académicos del Centro de Ciencias de la Salud. Así es, bueno, el Departamento de Terapia Física pertenece al Centro de Ciencias de la Salud y a partir del 2018 nos convertimos en un departamento. Antes pertenecíamos al Departamento de Cirugía, actualmente somos un departamento pues independiente, y con lo que ello conlleva, y sobre todo porque bueno, pues aquí en la universidad, como bien dijiste al inicio, contamos con una clínica de rehabilitación. Y bueno, pues la importancia del trabajo en equipo, que es lo que venimos a platicar el día de hoy contigo y bueno, con todos los que nos están viendo, para que sepan qué es lo que hacemos en la clínica y también fuera de la clínica, se pudiera decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues... Manuel ya nos adelantaba que el principio de una buena terapia de rehabilitación comienza con un diagnóstico. Tiene que ser desde la parte médica. Así es. Bueno, lo ideal es que se trabaje en un equipo multidisciplinario, y en ese equipo multidisciplinario, bueno, pues la participación de diferentes especialistas y profesionales de la salud
que no necesariamente tengan que ser médicos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues están los médicos, que puede ser desde el médico ortopedista, que es uno de los que más contacto tenemos porque las patologías que más vemos son ortopédicas, pero también el médico neurólogo, el médico reumatólogo, etcétera, cualquier especialista en la medicina, y bueno, posteriormente el médico en rehabilitación, que es el líder pues de la rehabilitación o del programa de rehabilitación que va a iniciar un paciente, que se encarga pues de que con los demás diagnósticos que se han dado o comentarios de otros médicos, bueno, se integre un diagnóstico de rehabilitación, se pasa a fisioterapia, y fisioterapia, bueno, hace una valoración fisioterapeuta, y entre todos pues damos ese manejo multidisciplinario para beneficio del paciente y que vaya, como bien dijo Manuel, esa persona que es un ente completo, ¿verdad? No está separado en pedacitos, pues que sea tratado de esa forma, integralmente. En tu caso, tú inicialmente estudiaste medicina. Así es, yo soy egresada de aquí de la UA. Además, por supuesto, orgullosamente gallo. Claro. Pero para llegar a este nivel de conocimiento y emitir un diagnóstico adecuado, los que después de estudiar medicina y pasan a una especialidad, ¿a qué se deben dirigir? Ok, bueno, pues sí, yo hice médico general aquí en la universidad, ¿verdad? 5 años de la carrera, 1 año de internado, 1 año de servicio social, y después, bueno, pues aplica uno un examen para la residencia médica, y entre 3, 4 hasta 5 años, pues es esa especialidad en donde ya te formas específicamente para eso. Yo en lo particular me formé en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, entonces pues avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues eso ya avala mucho más las cuestiones del manejo y el liderazgo pues de este equipo multidisciplinario. Para que vean también que esto de emitir un diagnóstico, lo hemos evidenciado en muchas de las especialidades que tratamos en este programa, requieren un tiempo bastante significativo en estudios, porque los médicos justamente tienen esa carrera académica que van desarrollando a través de muchos años, no solamente en la academia, por supuesto, no solamente en las aulas, sino también de manera directa en la práctica. Entonces, valoren, ahora sí que valoren a las personas que son especialistas. Y bueno, hablando justamente acerca del trabajo multidisciplinario, también tenemos que hablar del trabajo interinstitucional. En ocasiones, las instituciones afortunadamente tienen buenas relaciones con otras que están relacionadas. Es el caso de el doctor Luis Gabriel Ortiz Díaz, médico traumatólogo y ortopedista. Tú no correspondes directamente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en términos, digamos, laborales, pero estás vinculado también con esta actividad. Sí, así es. Yo trabajo en el Hospital Hidalgo, en la práctica privada. Sí hay una relación con la universidad, yo soy egresado de aquí también. Tengo relación con sus estudiantes de medicina y así como en el área del internado y así como con los especialistas. También soy profesor titular de los residentes en el Hospital Hidalgo. Estábamos hablando acerca de que esta terapia debe ser integral y hablan acerca de algo que creo que es bastante significativo y tiene que ver con un respeto, creo yo, entre áreas, ¿no? O sea, el médico desarrolla un diagnóstico que luego tiene que haber un responsable que lleve a cabo lo que el médico ha diagnosticado. ¿Tú con qué otras disciplinas te relacionas, además de, por supuesto, los licenciados en terapia física? Sí, además de terapia física y rehabilitación, que es la verdad es una relación muy estrecha por el tipo de padecimientos que nosotros valoramos. Yo siempre necesito apoyo de un médico geriatra, a lo mejor de un cardiólogo, de un internista en general, mi anestesiólogo. Vaya, hay muchas especialidades que tienen que estar relacionadas para poder dar una muy buena atención al paciente. Nuestros pacientes, habitualmente los que requieren cirugía, tienen algún problema cardíaco, tienen algún problema renal, tienen algún problema, alguna situación que puede agravar el procedimiento quirúrgico. El riesgo siempre va a existir en un procedimiento quirúrgico, pero cuando hacemos uso de todos estos especialistas, el riesgo lo disminuimos lo mayor posible. Claro, porque hay que ver al cuerpo humano como todo un ente
que no solamente se refiere a una articulación motriz, sino también a las condiciones internas, como tú decías, de la edad, de los hábitos. Son muchas cosas que vienen a componerse de manera articulada, pues ahora sí que para que puedan tener un tratamiento adecuado. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias. Tenemos que hacer nuestro primer corte y regresando ya estaremos abordando directamente el tema que hoy estamos tratando, equipo multidisciplinario de rehabilitación. Continuamos cuidando mi salud y el día de hoy estamos hablando acerca de la rehabilitación y la interdependencia que tienen varias disciplinas pues para poder desarrollar el tratamiento más adecuado según el paciente. Tenemos una cápsula preparada que está muy relacionada también con el tema del COVID. La unidad se compone de un equipo interdisciplinario de rehabilitación conformado por médico fisiatra, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, TENS, administrativos y auxiliares de servicio, los cuales se desempeñan en diferentes servicios clínicos de alta complejidad hacia mediana complejidad. Hay una cobertura 24 horas y este aumento responde al aumento de la demanda y también el aumento de la complejidad de usuarios, digamos, que ingresan por el diagnóstico COVID. Se acompaña el proceso de rehabilitación desde la unidad de emergencia adulto, unidades de cuidados intensivos, hospitalizaciones de menor complejidad, egresos que se dan del ámbito hospitalario e incluso pueden requerir hospitalización domiciliaria y además en la recuperación de ciertas funciones que se deterioran por el diagnóstico médico y también producto de una hospitalización prolongada. Nosotros principalmente trabajamos a través de la estimulación cognitiva, colaborando en el despertar de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, en su conexión con el medio, manteniendo las funciones cognitivas básicas, ¿cierto?, para que estén más conectados con la realidad en este proceso tan complejo, promover poquito a poco y disminuir las secuelas sensoromotrices que afectan a nuestros usuarios y ayudarlos en tareas tan básicas como, por ejemplo, volver a llevarse su comida a la boca, lavarse la cara, lavarse las manos, promoviendo que sean nuevamente personas independientes, ¿cierto?, y autónomas tras un proceso de hospitalización tan prolongado como lo que conlleva la enfermedad del COVID. El principal foco de los pacientes COVID es la deglución y la disfonía. La deglución es este proceso de tragar y la disfonía tiene que ver principalmente con esta disminución del volumen o de la calidad vocal. Y esto se produce principalmente con pacientes que fueron extubados, que tuvieron muchos días y bueno, la mucosa se va inflamando y eso se va mejorando también con algunos ejercicios fonoaudiológicos y bueno, con una evaluación previa para ver qué tan grado de severidad tiene el paciente. Nosotros lo recibimos después de un largo proceso de rehabilitación que inicia, como ya lo han mostrado, en la UCI y finaliza aquí en el programa ambulatorio cuando los pacientes ya están en su casa, empiezan a hacer sus actividades, se empiezan a notar un poco más cansados o se nota más como en el día a día los efectos que pueden tener y nosotros intentamos hacer lo mejor posible para poder rehabilitarlo y que todos esos efectos que vienen desde arriba se empiecen a disminuir y queden de la mejor manera posible. Tenemos una parte siempre aeróbica, que es la parte de función cardiorrespiratoria, en verdad, y también la parte muscular que viene asociada a toda la debilidad adquirida en UCI que se tiene, a toda la debilidad asociada también a los días de hospitalización, que normalmente son muy largos. Entonces, todo eso es un trabajo en conjunto, tanto del área muscular como del área cardiorrespiratoria. Nos apoya mucho con la familia, uno educa a la familia para que cuando no estemos nosotros, ellos sean nuestros coterapeutas. Y es importante tanto en lo emocional como en el apoyo de la rehabilitación. En este caso no contamos con eso. Claramente podemos ayudarnos con los modos de telellamada, pero no es lo mismo, porque si en esas condiciones los pacientes no pueden hablar, no pueden fonar, ellos tampoco se pueden comunicar. Pero la soledad es uno de los aspectos más relevantes y que nos ha jugado entre medio en contra, pero debo decir que como equipo de rehabilitación hemos logrado ayudar y bajar un poco ese nivel con la cercanía que hemos logrado con nuestros pacientes.
Bueno, pues este panorama que nos da la cápsula pues nos permite justamente entender ya de lleno el tema que estamos platicando en esta ocasión. Con nuestros 3 invitados, pues hoy vamos a explorar lo que significa un tratamiento multidisciplinario. Ya lo estaban platicando un poco acerca de, introduciéndose en el primer bloque, pero ahora me gustaría que abordáramos acerca de la importancia que tiene que un tratamiento sea hecho a la medida, por decirlo de esta forma. Y comenzaré contigo, Susana, si me lo permites, como jefa del departamento, porque podríamos pensar que, al igual que lo hemos señalado en repetidas ocasiones, hacer un autodiagnóstico, porque eso nos gusta, ¿no? Ahora con el internet, con la accesibilidad, con la conectividad, nos vamos a internet y decimos, ay, pues es que me duele aquí, a ver, voy a investigar qué podría tener, ¿no? Y eso es riesgoso porque finalmente es una automedicación de un tratamiento que no fue identificado por un profesional. Entonces, ahí radica la importancia de que sea un tratamiento específico para cada caso. Así es. A mí siempre me gusta comentar que cada persona es diferente, ¿verdad? Todos tenemos rasgos, formas, características diferentes, y de igual forma la enfermedad o alguna patología nunca se va a presentar igual en cada persona, aunque tengamos en los libros pues la historia natural de la enfermedad y cómo se describe, es lo más común, pero pues cada persona tiene características diferentes hasta para eso. Entonces, bueno, pues esa radica la importancia que así como prescribimos una dosis de un fármaco específico para un paciente, de igual forma se tiene que hacer el diagnóstico y se tiene que dar el tratamiento, ya sea farmacológico o de rehabilitación. Entonces, sí tiene que ser individualizado para cada uno de los pacientes dependiendo de sus características. Entonces, pues eso es muy interesante, sobre todo en el trabajo multidisciplinario, en el saber, bueno, pues que ya vino, con qué otros médicos ha pasado, qué es lo que toma de medicamentos, qué es lo que le han dicho, o qué diagnóstico les han dado, para ver si es otro diagnóstico el que a lo mejor se está encontrando en ese momento y poder dar el tratamiento sin dejar de lado el otro tratamiento que ya se estableció. Claro que sí. Manuel, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no es el tratamiento adecuado? Bueno, en mi caso, que soy fisioterapeuta, todos los tratamientos de fisioterapia tienen indicaciones y contraindicaciones. Una indicación quiere decir en qué tipos de pacientes sí se puede aplicar el tratamiento, y una contraindicación es en qué casos o en qué enfermedades o en qué patologías no se puede aplicar el tratamiento. Entonces, si una persona desconoce su diagnóstico, entonces va a desconocer si un tratamiento se le puede hacer o no se le puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que si un paciente se autodiagnostica o que no tiene un diagnóstico adecuado y alguna otra persona que no es un profesional le recomienda, mira, puedes hacer tales o cuales ejercicios que yo vi en internet, o tales o cuales ejercicios que a mí me ponían en mi rehabilitación. Entonces, lo que puede suceder es que ese tratamiento esté contraindicado y que la lesión se pueda agravar. Como ya lo comentaba la doctora Susana, todo tratamiento tiene que ser individualizado. Entonces, si algún paciente hace ejercicios que le platicaron, que leyó, que vio en internet, ponte etcétera, fomento, etcétera, a mí me ayudó, le va a bajar la inflamación, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas caseras. Que me dijo una vecina, que me dijo una comadre, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a recomendar ejercicios o tratamientos sin un diagnóstico, entonces se puede agravar la lesión. Claro. Gabriel, hace algunos años yo estaba investigando acerca de temas relacionados con arquitectura, y ahorita les explico por qué lo saco al tema, porque un arquitecto hablaba acerca de la necesidad de tener espacios que fueran adecuados para las personas que tienen discapacidad, pero también movilidad reducida. El concepto de movilidad reducida se refiere a personas que se encuentran en tránsito durante alguna etapa de su vida y que están, pues que no pueden, digamos, tener la motricidad convencional. Es decir, que, por ejemplo, se rompió una pierna, trae muletas, entonces tiene una movilidad reducida, no es una discapacidad necesariamente. O incluso, por ejemplo, las mujeres embarazadas que no pueden hacer ciertas actividades,
está con su movilidad reducida porque será temporal, no es una discapacidad. Entonces, Gabriela, hacia allá voy. En la práctica, seguramente te enfrentas como con muchas cosas, ¿no? O sea, hablaba, por ejemplo, también Manuel, acerca de esta necesidad de enfrentar incluso hasta los mitos y las realidades con los que llegan los pacientes. En tu caso, podría llegar a suceder, pienso yo, que la gente piensa que por ser temporal no pasa nada. O sea, finalmente, este dolor se me tiene que quitar solo, ¿no? Son cosas que tú seguramente tienes que enfrentar en la práctica, ya sea en el hospital o en tu práctica directa con pacientes en consultorio. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. A final de cuentas, tener el diagnóstico, hablar de diagnóstico es hablar del origen de la situación en la que nos encontramos. Pensar que a lo mejor es un dolor el cual se va a quitar en algún momento, por alguna razón, es algo temporal. Pues hay padecimientos que sí, que efectivamente a lo mejor una contractura muscular es un poquito más sencillo, digamos, que a lo mejor con el día a día vaya disminuyendo la molestia, pero hay situaciones en las que si no hacemos un adecuado diagnóstico, esto puede ir al contrario empeorando, puede ser algo progresivo. Y al ser algo progresivo, entre más tiempo tardemos en realizar el diagnóstico, entre más tiempo tardemos en dar el tratamiento, pues más difícil va a ser la recuperación y el cumplir los objetivos que el paciente desea a final de cuentas. Hay algo que se llama protocolo y esto será el tema de nuestro próximo bloque porque tiene que seguir una serie de pasos. No es nada más llegar y hágame el diagnóstico, ya me voy y que me digan exactamente qué debe hacer. Hablaremos acerca del protocolo que debe llevarse a cabo en un proceso de rehabilitación en el siguiente bloque. No le cambien. Seguimos cuidando mi salud y ya hemos visto algunas de las aportaciones que se dan en el tema de la rehabilitación en otros países. En este tercer bloque no será la excepción. Tenemos también la aportación desde Perú. Veamos qué es lo que se hace en la rehabilitación. La atención en la Clínica San Juan de Dios se caracteriza específicamente por, después de evaluar al paciente, se coordina con los terapistas físicos, ocupacionales y de lenguaje a realizarle un programa definido para su tratamiento, de acuerdo a su patología. Y se va evaluando cada 2 meses para ver el progreso que tiene el niño, ¿no? El equipo interdisciplinario es el médico fisiatra, los tecnólogos en física, tecnólogo en lenguaje, tecnólogo en ocupacional, el psicólogo y la asistente social. Terapia física está compuesta por hidroterapia, terapia física y algunas veces en agentes físicos, poco electroterapia para la parte de reeducación vesical. Se diferencia de otras entidades debido a que hay un tratamiento integral, ¿no? Y ese tratamiento integral lo pueden encontrar en la misma clínica, o sea, no necesariamente tienen que ir de un lugar a otro para conseguir el especialista que está capacitado y con una experiencia laboral de muchos años, ¿no? Existen mecanismos y equipos en los cuales uno se apoya para este tratamiento. En cuanto a terapia ocupacional, por ejemplo, existe un centro de estimulación multisensorial que solamente hay aquí en la Clínica San Juan de Dios y que le sirve mucho a los niños con problemas neurológicos. Y además también existe un laboratorio de marcha que también nos ayuda a mejorar el tratamiento de rehabilitación, específicamente también a los niños con problemas en marcha, que generalmente son los problemas neurológicos. Pero el promedio del paciente que está en terapia física es más o menos mínimo de 1 año y medio, 2 años, hasta unos 5 años en cuanto a la parte ortopédica. Si hablamos de la parte neurológica, el plazo se amplía, ¿no? Porque generalmente, como son niños de problemas crónicos como una parálisis cerebral, el lapso de que está el niño en la clínica pues a veces son 5 o 10 años, ¿no? La
familia es un factor muy importante para la rehabilitación de un niño. Yo creo que es el 50%, porque como siempre se los dije a los padres, el mejor terapista de un niño siempre va a ser el padre, porque tiene un plus adicional, el cual es el amor que le tiene a su hijo. Nosotros podemos dar una empatía muy grande con el niño, pero el único que le da amor son los padres, y los padres por ellos que tienen que integrarse en lo que es la rehabilitación. El compromiso humano siempre es frecuente en el Hogar Clínica San Juan de Dios, debido a que siempre se trata específicamente de la población pediátrica, que es una población muy especial y en la cual tiene que ser tratada pues, con el mejor tino posible, ¿no? y siempre manteniendo la sonrisa para que estos niños mejoren sus actividades, tanto de problemas y discapacidades que tienen, ¿no? Vamos a continuar nuestro diálogo con nuestros invitados y hablábamos ya en adelantado en el bloque anterior acerca de los protocolos. ¿Qué se tiene que hacer para que una persona tenga que recibir la terapia adecuada? Iniciaré primero con la doctora Susana Esparza, pues como titular también de la clínica de rehabilitación que tenemos en la universidad. Bueno, pues la clínica de rehabilitación de la universidad pertenece a unidad médico-didáctica. Pues parte importante de la asistencia, la vinculación con la sociedad y pues obviamente la docencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues protocolos para poder ingresar. Obviamente el paciente tiene que, si es referido de algún otro especialista, en la mayoría de los casos de un médico ortopedista, bueno, pues traer algún escrito en donde se indique que ya puede o que ya necesita comenzar con su rehabilitación. Si tiene estudios, igual, llega a la universidad o habla a la universidad, saca su cita con el médico, pasa primeramente con el médico especialista en rehabilitación, quien hace una valoración inicial, la valoración de los estudios, da un diagnóstico y da unos objetivos de tratamiento. Después de esa valoración, bueno, pues ya si es necesario, también en la clínica contamos con servicio de nutrición, y actualmente, bueno, pues por lo de la cuestión del COVID-19, se integró un médico neumólogo. Ahorita, bueno, pues estamos en el proceso de la rehabilitación del paciente post-COVID, entonces, bueno, si es necesario pasar con el nutriólogo, con el neumólogo, o si necesitamos regresarlo con el médico ortopedista, bueno, también se puede solicitar. Si ya es candidato totalmente a la rehabilitación, bueno, pues se pasa con fisioterapia. Fisioterapia hace su valoración también inicial y se empieza con el programa de tratamiento. Terminando bloques de tratamiento que haya establecido el médico, bueno, pues se hace una revaloración. De todas formas, los fisioterapeutas siempre están valorando al paciente, a final de cuentas, pues son los que están en estrecho contacto con el paciente, y al término de ese bloque se revalora para volver a replantearse esos objetivos o ver si el paciente ya está listo para darse de alta o para trabajar en casa. Esto de los objetivos me suena bastante interesante porque me hace recordar, tú eres más joven que yo, por supuesto, pero quienes son más o menos de mi edad supieron en algún momento que Gloria Estefan, la cantante, la famosa cantante, tuvo un accidente hace muchos años y decían que era difícil que volviera a caminar. Y aún así, gracias a una rehabilitación adecuada y también, pues por supuesto, profesional y guiada y atendida, logró caminar y sigue bailando y sigue haciendo shows. Y lo saco a colación porque justamente el objetivo tiene que ser recuperar la motricidad lo más cercano posible a lo que se perdió. Exacto. El conocer, eso también es muy importante, porque el que conozcas la patología con la que llega el paciente y darle ese estudio adecuado y pedirle los análisis, estudios, radiografías, etcétera, adecuados, y darle una evolución, te puede ayudar a marcar objetivos a corto, mediano y a largo plazo, ¿verdad? Porque también pues sabemos de patologías en las que decimos, bueno, pues es que de plano nos va a llevar hasta este punto y no por más que le demos, pues no nos va a dar más. Insisto, cada paciente es diferente, pero sí el conocer la patología de su historia natural y también los antecedentes del paciente, tú lo decías, la edad, los hábitos, la alimentación, qué tanta funcionalidad tenía previo a la lesión, porque también, bueno, pues si no era corredor, ¿verdad? Y se lastima y después quiere ser corredor, pues nunca lo fuiste, entonces no es como mi objetivo final.
Entonces, sí marcar objetivos nos ayuda mucho para marcar expectativas también en el paciente, porque luego vienen exactamente pidiendo pues que salga como normalmente lo hacía o haga una actividad como normalmente la hacía, pero pues yo siempre les explico, es como si te haces una herida y siempre va a quedar una cicatriz. Entonces, bueno, pues esa cicatriz hay que moldearla, hay que cuidarla, hay que prepararla para poder seguir siendo funcionales y objetivos. Claro. Gabriel, en tu caso, en el Hospital Hidalgo, ¿tienen algún protocolo que seguir? Pues sobre todo porque ustedes son un hospital. Finalmente también reciben pacientes que tienen que recuperarse de alguna cirugía, por ejemplo. Sí, definitivamente el seguir protocolos hace que nuestras cirugías aumenten en éxito, volvemos a lo mismo, a cumplir los objetivos. Parte de nuestro protocolo, bueno, yo soy cirujano articular, yo me encargo de realizar cirugías para colocar prótesis, por ejemplo, prótesis en diferentes articulaciones, rodillas, pongamos un ejemplo. Parte del protocolo es sí tratar los padecimientos concomitantes, es decir, ya habíamos visto que hay que ver un cardiólogo, hay que ver un reumatólogo, un internista, depende de cada paciente de manera individualizada. Parte de los riesgos de la cirugía pues son las infecciones después de estas. Uno de los protocolos que tenemos es el mandar a los pacientes a una valoración por un médico estomatólogo, el cual delimite si hay infecciones periodontales, si hay gingivitis, si hay caries. Es muy importante esto y es algo a lo mejor que no pensamos mucho, pero la principal causa de una infección en una prótesis, por ejemplo, de rodilla, de cadera, es que una bacteria viaje a través de la sangre y se aloje en esa prótesis. Entonces, si seguimos los protocolos como debe ser, yo nunca le voy a poder decir a un paciente no va a haber riesgo en su cirugía, pero sí disminuir el riesgo lo más posible. Hemos visto también que la rehabilitación ya no es solo para después de la cirugía, ya no es solo para regresar a las actividades. Nos ha ido muy bien en pacientes que mandamos a una rehabilitación previa. ¿Para qué? Para fortalecer musculatura, para ganar movilidad, para acostumbrarse a ciertas actividades que va a realizar después de la cirugía, y eso nos ayuda mucho a que después de nuestro procedimiento quirúrgico el paciente acepte la rehabilitación mucho más fácil, ya tenga una musculatura mucho más preparada, se reincorpora a final de cuentas a sus actividades cotidianas como debe de ser. Y quizá eso también le da seguridad, le da confianza para poder entrar a la cirugía y tener justamente el conocimiento previo de lo que significa la terapia. Exactamente, para mí es muy importante, y bueno, debería ser para todos me parece, que el paciente tenga conocimiento de qué es lo que vamos a hacer, de qué es a lo que se está metiendo a final de cuentas. Para mí es muy importante, bueno, yo les digo a mis pacientes, ahorita ya internet, ya el celular, podemos poner nuestro padecimiento y saber de qué se trata. Hay mucha información buena, información mala, información con bases y más información sin sustento, pero si nosotros lo sabemos guiar, si sabemos salir de las dudas, ofrecerle realmente una guía durante su padecimiento, el paciente va a tener una muy buena evolución. Bueno, también hay que ser conscientes de que hay médicos que no tienen esa sensibilidad y que creen que solo ellos, sabiendo lo que tiene el paciente, ya es suficiente. Y esos huecos de dudas se van llenando con la investigación que los pacientes hacen porque necesitan saber qué es lo que está sucediendo. Pero ya afortunadamente hay muchos médicos y terapistas que son sensibles ante esa necesidad de información y bueno, también pues logran conectar y ofrecer toda la confianza en cuanto a lo que necesita saber el paciente. Veíamos en la cápsula, Manuel, algunas de las instalaciones de esta clínica que nos presentaban en Perú. Y la traigo ahora al diálogo, porque seguramente debe haber también condiciones espaciales, en términos arquitectónicos, no cósmicos, lamentablemente, pero tiene que tener las condiciones adecuadas para poder desarrollar las actividades. Seguramente hay pues no sé si un manual como tal, pero debe seguir estrictas medidas, no solamente de seguridad, sino de construcción, las instalaciones para que ofrezca un trabajo profesional. Sí, exactamente. Todas las instalaciones que ofrezcan o que oferten servicios de rehabilitación física tienen que tener mucho cuidado en que no existan barreras arquitectónicas. ¿Qué es una barrera arquitectónica? Pues todo aquello que impida a una persona con discapacidad pues accesar a ese lugar. Entonces, todas estas áreas de rehabilitación deben de tener todo lo necesario
para que todos nuestros pacientes puedan acceder a las instalaciones y que también puedan salir de ellas. Es decir, que deben de tener las rampas adecuadas para las sillas de ruedas, que las puertas sean amplias para que también los pacientes con silla de ruedas puedan entrar y salir de las instalaciones, que deben de tener pasamanos para que también los pacientes se vayan sosteniendo. Entonces es muy importante que una clínica de rehabilitación pues cuente con las barreras, que no cuente con barreras arquitectónicas, es decir, que al paciente le permita tener un fácil acceso al lugar. Tú hablabas acerca de personas con discapacidad y le añado nuevamente el término de la movilidad reducida, porque creemos que nosotros, que hoy tenemos una movilidad convencional, normal o natural, vamos a estar así siempre. Y se ha observado mucho, sobre todo recientemente, la necesidad de que haya espacios arquitectónicos adecuados para todos los espacios. O sea, por ejemplo, el canal de televisión tiene condiciones como para recibir a una persona con discapacidad o con movilidad reducida. Igual también en las oficinas de gobierno, igual en las empresas, todos deberíamos de tener estas condiciones porque a todos nos puede pasar. Eso es bien interesante porque hay normas oficiales mexicanas, hay normas internacionales y hay normas que se llaman normas uniformes, y que no significa el uniforme, significa de que sean uniformes para todos, o sea, de que en la arquitectura, hablando de la accesibilidad, pues sea fácil para todo el mundo. Entonces, esta normatividad, si está bien establecida, es relativamente nueva, porque casi todo lo que abarca la discapacidad, pues se retomó en los 90s, más o menos, pero sí existen. Entonces, es bien interesante, si de repente se dan una vuelta por la clínica de rehabilitación, ven ahí puestas todas las normas y todas las medidas que debe de haber. La rampa es muy evidente, la accesibilidad también es muy evidente, que es muy amplia la rampa, que tiene cierta inclinación con ciertos descansos. Entonces, eso es accesibilidad universal. La universidad es muy consciente de ello, en todos los espacios, o por lo menos en la mayoría. Los nuevos, por supuesto que ya tienen adicionados estas condiciones. Los antiguos edificios pues tienen que adaptarse para poder tener estas condiciones. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a regresar, con las conclusiones. Esto es Cuidando mi Salud, no le cambien. Bueno, este es el cuarto bloque y ya serán nuestras conclusiones relacionadas con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es el equipo multidisciplinario de la rehabilitación. Y bueno, nuestros tres invitados ya nos han dado un panorama de la necesidad de, primero, de un diagnóstico adecuado, segundo, el tratamiento adecuado y tercero, también estábamos platicando acerca de las disposiciones oficiales que muchos espacios deben de tener. Y para darle continuidad nada más a ese tema, vemos lamentablemente que luego hay espacios que no aplican esa normatividad de manera adecuada. Los nuevos, afortunadamente, ya se diseñan pensando en toda esta necesidad, pero hay algunos que todavía siguen creando estas barreras o teniendo estas barreras arquitectónicas. Hablamos, por ejemplo, de las escaleras, algo que podría ser como muy común para nosotros, pues subes y bajas unas escaleras, pero una persona, deja tú de que tenga una silla de ruedas, o sea, imposible, por supuesto, pero por lo menos con muletas, pues también se dificulta, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene que tener una clínica para poder ofrecer un servicio profesional? Por supuesto, hablamos de la que tenemos en la universidad, pero si hay alguien que quiere ir a una clínica privada, porque ya afortunadamente la cantidad de egresados han empezado a emprender sus pequeñas clínicas para ofrecer el servicio, ¿qué deben de tener? ¿Qué debe de observar un paciente y decir, sí me da confianza para rehabilitarme aquí? Bueno, pues lo primero que tiene que tener es que desde fuera de la clínica haya un cajón de estacionamiento especial para personas con discapacidad, para que se puedan estacionar fuera de la clínica y bueno, pues tener una mejor accesibilidad, que tenga rampa para poder ingresar,
que la entrada sea lo suficientemente ancha, que tenga las medidas específicas para que perfectamente un paciente con silla de ruedas pueda ingresar, que los baños tengan todas las adaptaciones necesarias para que el paciente pueda ingresar al baño si en algún momento de la terapia lo necesita, y que tenga pasamanos por toda la clínica para que el paciente pueda irse sosteniendo. También hay algunas clínicas que tienen el tanque terapéutico. El tanque terapéutico también tiene que tener medidas y especificaciones necesarias, como la rampa para acceder, una grúa también para que puedan ingresar a los pacientes que lo necesiten. La clínica de rehabilitación ofrece el servicio de hidroterapia y se tiene un tanque terapéutico con todas las medidas necesarias, como su rampa de accesibilidad, la grúa, el agua que esté a una temperatura adecuada que nos permita llevar a cabo la rehabilitación. Ok. Y tú hablabas acerca de los cajones para estacionamiento. Por favor, si usted en algún momento tiene la necesidad de estacionarse y no ve otro estacionamiento, camine una cuadra, le va a ser muy útil. O incluso en los centros comerciales, no utilice los espacios. Hay muchas campañas que se han hecho acerca de ello y pues ojalá que se haga pues mucho mayor conciencia de este tema. Susana, también ya prácticamente en términos de conclusión, la universidad ya está ofreciendo la terapia de rehabilitación en su clínica al 100%. Así es. Bueno, estamos trabajando en un 50% de la capacidad, obviamente por la separación que debe de haber entre los pacientes, la cantidad de gente que puede existir en las áreas de terapia, pero ya está ofreciendo pues prácticamente todos los servicios. El único que falta de recuperarse es terapia del lenguaje, ese todavía está en stand-by. Y bueno, aprovecho para decir que ahora en el mes de octubre, por el mes del cáncer de mama, se está ofreciendo un servicio para rehabilitación del paciente mastectomizado por cáncer. Y bueno, pues igual pasa con el médico en rehabilitación y la terapia física, y se unieron otros departamentos como el departamento de psicología, de apoyo psicológico, el departamento de textiles, de diseño, en el que están haciendo prendas de compresión para los pacientes que les causa linfedema o complicaciones después de la cirugía. Y creo que también el servicio de nutrición, en donde entonces estamos haciendo un equipo multidisciplinario para esas pacientes. Y bueno, pues el resto de los servicios que se manejan en la clínica de rehabilitación, con el manejo que ya te dije de cómo ingresar. Claro, para hacer el diagnóstico una persona tendría que acudir a la universidad, pero con el acceso no restringido, pero sí controlado en el ingreso que tenemos, por lo menos en las diferentes casetas. Ustedes ya seguramente si han visitado la universidad han visto que hay siempre vigilancia y se están disponiendo la toma de temperatura y la entrega de gel antibacterial. Pero siempre te preguntan, para los que no somos universitarios, siempre les preguntarán ¿a dónde va? ¿Puede una persona ingresar a la universidad o tiene que primero idealmente sacar una cita? Sí, bueno, lo ideal es que sacaran una cita previo y no se les da nada hasta que vienen a la primera cita, que se les da el carnet, y entonces ahí ya pueden evidenciar que vienen a la clínica de rehabilitación. Pero la verdad es que pues nuestros compañeros vigilantes pues están bien entendidos de que está la clínica de rehabilitación y que vengo a la clínica, entonces los ven cómo se estacionan por ahí cerquita y pasan a la clínica sin ningún problema. Entonces obviamente pues está reducido en cuanto al número de personas, no se permite como el acompañante a menos que sea muy muy necesario, y bueno, pues ahí dentro tomamos las medidas necesarias para el cuidado tanto de nosotros como de los pacientes. Claro. Pueden ustedes revisar los datos de la clínica si necesitan dirigirse específicamente hacia algún teléfono, algún correo. Estos datos están en la página www.uaa.mx/directorio. Ahí pueden obtener toda la información, por supuesto, de esta y de otras áreas que están relacionadas. Bueno, y ya también prácticamente ya casi a punto de concluir, Gabriel, tú en la práctica, no me lo tomes a mal, ya lo habíamos platicado en mucho del diálogo que hemos estado estableciendo el día de hoy, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Por qué llegar a necesitar un terapeuta
si finalmente yo aprendí a caminar solo? Yo creo que hay una falta de desconocimiento de la importancia que tiene, si no es que ya hoy lo hemos expuesto de manera más extendida. Hay todavía esta falta de conocimiento de la población de por qué acudir con un terapeuta profesional. Bueno, es importante, como ya lo hemos comentado, tener un diagnóstico, a final de cuentas, ¿no? Nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos alguna limitante, tanto por padecimientos traumáticos agudos como por padecimientos degenerativos. Si nosotros empezamos a tener problemas, siempre es importante acudir con un profesional. La manera más fácil o la manera más adecuada de entrar a este tipo de procedimientos es a lo mejor por un médico general, un médico rehabilitador, un médico ortopedista, en su caso un geriatra o alguien involucrado en este tipo de padecimientos, y ellos a su vez harán el diagnóstico y derivarán a los servicios adecuados. Muy importante para nosotros la terapia. Ya vimos que, bueno, en el postquirúrgico, en el prequirúrgico. Sin embargo, hay pacientes que los objetivos que ellos tienen, aún así sin tener un padecimiento bien definido, pues a lo mejor los han visto mermados. No es lo mismo tratar a un paciente deportista, el cual lo que quiere es mejorar la situación de su actividad deportiva en específico, a un paciente a lo mejor más sedentario, con actividad de oficina, pero que a lo mejor este paciente sedentario con actividad de oficina tiene un problema a nivel de la mano. Entonces, aunque sea un paciente más sedentario en la oficina, ese problema de la mano le está causando una incapacidad muy importante. Para mí es esencial el acudir realmente con el especialista y que haga el diagnóstico correspondiente. Claro, y si ustedes tienen alguna necesidad de acudir al Hospital Hidalgo, pues también diríjanse a la clínica de rehabilitación, seguramente les ofrecerán toda la información necesaria. El día de hoy hemos platicado con 3 especialistas en esto, la rehabilitación física. Le doy las gracias al licenciado, empiezo primeramente desde quien está cerca de mí, al licenciado en terapia física, Manuel Mojarro Bueno, profesor investigador de esta casa de estudios, también a la doctora Susana Esparza Ramos, jefa del departamento de terapia física en esta casa de estudios, y también al doctor Luis Gabriel Ortiz Díaz, médico traumatólogo y ortopedista, especialista en el Hospital Miguel Hidalgo, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos el día de hoy. Richie. Gracias. Un placer siempre. Como siempre, por supuesto. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron. Como siempre, les hacemos la recomendación, acudan a los especialistas adecuados de acuerdo a su necesidad. Y si también lo toman como una buena recomendación, antes de tener una lesión, también pueden acudir para que puedan tener la movilidad ideal. Ahora que estamos recuperando las actividades presenciales y que podemos hacer, por ejemplo, ejercicio, mucha gente que está acudiendo ya a los gimnasios para recuperarse del peso obtenido durante el autoconfinamiento, vayan también para que les asesoren, para que sepan exactamente hasta qué punto pueden hacer un ejercicio y cuál es el más adecuado para ustedes. Seguramente a la larga, con la edad, lo podrán agradecer. Esto fue Cuidando mi Salud. Nos vemos la próxima semana. Gracias.